Muchas gracias, Toa. Damos paso, sin más, a la siguiente interviniente, que es la profesora Rosario Cortés. ¿Está puesto todo? Sí, a la que vais a ver en la mesa del profesor. O sea, que en cuanto yo me siente, me ven. Bueno, no, si no me importa que me vean pequeña, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo no me veo. Estoy aquí. Bueno, me da lo mismo que me vean, que verme o no verme, ¿no? No me veo. Nosotros sí te estamos viendo, ¿eh? Me estáis viendo, ¿no? Bueno, pues entonces con eso basta. Bueno, yo no voy a presentar aquí un tema tan interesante o tan novedoso, porque me ha interesado mucho, realmente me ha interesado mucho. He empezado a ver moverse a la gente cantando una nenia en un funeral, ¿eh? A lo que me voy a referir algo, y versos como el anapresto, ¿eh? Entonces dices, es imposible que no se muevan, ¿no? Bueno, yo voy a presentar brevemente un ejemplo del rendimiento que se obtiene aplicando al análisis de un texto satírico la doble perspectiva pragmática, lingüística y literaria, tanto en el rigor de un método más complejo como en la interpretación más rica y exhaustiva. Tengo que decir que ha terminado hace poco un proyecto de investigación sobre esto y que voy a limitarme a comentar un poco el principio de la sátira 1-2 de Horacio, estudiada en un artículo de próxima publicación por la profesora Eusebia Tarriño Ruiz y yo misma. Bien, tengo aquí a la profesora Tarriño que puede levantar la mano y decirme, corrige eso porque no te has enterado bien de la parte lingüística, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que la sátira no ha sido tenido en cuenta por los teóricos de la pragmática de la comunicación literaria, que se centran sobre todo en el discurso poético, especialmente en la lírica. Esta exclusión llama especialmente la atención porque la sátira desde sus inicios en Roma tiene una función claramente pragmática, la de censurar los vicios de los hombres. Horacio nos presenta a Lucilio arrancándole la piel a todos los que lucen con brillo por fuera, mientras desenmascarando la hipocresía de los hombres, mientras por dentro son unos indecentes, ¿no? Y también en el gramático del siglo IV, Diomedes, definía la sátira como Carmen apud Romanus nunc quidem maledicum ascarpenda hominum vitia. Es decir, Carmen, poema, ciertamente ahora, entre los romanos, Carmen maledicum, maledicente, para carpenda, para desgarrar, para atacar desgarrando los vicios de los hombres. Además, basta con que recordemos que Horacio publicó sus sátiras con el título de Sermones, Conversaciones. Sermo es un género del discurso cotidiano, oral, tan variado como lo son las múltiples situaciones sociales en que se genera, pero sencillo, sin pretensiones. De él habría salido la sátura. Siempre se dice que la sátura es el producto de la estilización del sermo. La sátura, que frente al sermo es ya un género literario situado en un ámbito de intercambio cultural más elaborado y complejo, y que a su configuración puede incorporar géneros del discurso simples. Esta diferenciación entre géneros del discurso y géneros literarios es de Bakhtin. En el caso de la sátira, naturalmente, el género simple que incorpora y que desarrolla es el sermo. De ahí su carácter dialógico, ese carácter dialógico de la sátira, que la convierte en candidata idónea para ser analizada desde el punto de vista de la pragmática, pues como dice James Anderson, conciernen a la pragmática los textos poéticos que contienen elementos interactivos, tales como el intercambio conversacional entre dos o más interlocutores en situaciones de habla específicas y las estructuras propias de la conversación con sus implicaciones y presuposiciones de isis y actos de habla. Para Citroni, el diálogo es una característica morfológica de la sátira. El caso es que en la sátira se encarga del discurso un solo hablante, el satírico.
pero constantemente dialoga con uno o más interlocutores, por lo que Fromm, desde la lingüística, y Sutherland, desde el estudio literario, prefieren hablar de monólogo dialógico. Sobre la interlocución en la sátira tenemos algunos artículos de referencia, como son los de Codognier, Citroni, Labate y más recientemente de Becky, que se centran en el análisis de las sátiras dramáticas, las 3 primeras del libro de Horacio, que mantienen la estructura de la diatriba estoico-cínica, en la que el hablante se dirigía a un interlocutor indefinido, cómplice o adversario, que asentía a su argumentación ética o que le llevaba a la contraria. El adversario, certeramente llamado adversario de transición por Codognier, servía para que la discusión avanzara dialécticamente. Sutherland ha propuesto llamarle simplemente interlocutor de transición, porque no siempre se trata de un adversario. Es verdad que a veces solo sirve para abrir el diálogo a otra perspectiva o para cambiar de tema. En cualquier caso, monólogo dialógico describe muy bien la estructura de la sátira y abarca a las sátiras narrativas también, en las que el satírico no interactúa, ¿no? Pero los personajes de la narración, del argumento que él utiliza para cumplir su función, dialogan, sin ir más lejos en la 1.5. Citroni trazó un modelo de comunicación para las sátiras diatríbicas en las que, además del interlocutor diatríbico adversario que defiende las costumbres y vicios que el satírico critica, está el tú del amigo con el que comparte actitudes y valores morales. Naturalmente está pensando en el tú de los amigos del círculo de mecenas. Labate acepta este modelo y también de Becky establece 2 tipos de interlocutores, aliados y adversarios, aunque su artículo es mucho más complejo, es decir, ve más aspectos de los diálogos. En nuestro trabajo no nos hemos limitado al estudio del intercambio verbal entre los interlocutores y el satírico. En el estudio de las múltiples voces que resuenan en la sátira, Carriño Ruiz incluye la consideración del discurso directo e indirecto, las diferentes formas de intervención de aliados y adversarios, discurso directo e indirecto, el dinamismo dialógico que le presta al texto la estructura encadenada de tema más rema o con la otra terminología tópico más comentario. Cómo los remas se convierten en temas o tópicos que a su vez dan lugar a comentarios. El orden de palabras, que es propio de la comunicación oral. Me ha interesado muchísimo lo que ella habla de, en términos pragmáticos, lo que se llaman elementos dislocados a derecha o izquierda, fuera de la predicación, que favorece la impresión de discurso improvisado, rápido, gracias muchas veces a los encabalgamientos, otro recurso de la oralidad incorporada a la escritura. La atención a los conectores del discurso, ad, contra, verum, que no son meros coordinantes que enlazan predicaciones, sino que son conectores discursivos que actúan en un nivel superior organizando los movimientos de la conversación. Todo esto aporta una riqueza al análisis de la sátira que para mí ha sido pues, una alegría tener contacto trabajar con Sevi en esto. Bueno, perdonadme que diga Sevi, es que la tengo aquí, me parece rarísimo decir la doctora Carriño, ¿no? O cosas así. Todo este estudio nos permite ver clara la fuente de la fluidez de la conversación, de su carácter vivo y la impresión que tiene el lector de estar asistiendo a ella. Por nuestra parte, hemos dedicado el análisis literario a examinar la cuidadosa construcción que subyace a la aparente espontaneidad de la conversación. Las alusiones intratextuales que trazan líneas de continuidad en un discurso aparentemente disperso. No es verdad que la estructura de las sátiras sea confusa, como dicen algunos. Horacio lo tiene todo en su sitio y en el sitio que quiere. Horacio puede ser intencionadamente ambiguo, pero no hace ningún movimiento que no esté controlado. La sátira tiene que dar esa impresión, pero todo está controlado. Asimismo, nos hemos ocupado de la ironía, la parodia y otros recursos humorísticos como la obscenidad y la misoginia. Vamos ahora a analizar el principio de la sátira, no tenemos tiempo para más, pero hay una parte en este principio que es interesantísima y que me parece que, y ver cómo se integran las 2 perspectivas de análisis. Dice los primeros versos, ambuballarium collegia pharmacopolae mendici mima balatrones o genus onne maestum absolicitum es cantoris morte tigeli. Quipe benignus erat.
el sindicato de las putas, los curanderos, los mendigos, las coristas, los charlatanes. Toda esa ralea está triste y preocupada por la muerte del cantor Tigelio. Ya lo creo, es que era generoso. Bien, aquí lo primero que nos preguntamos era el espacio de la enunciación. Aunque Citroni cree que en las sátiras diatríbicas la escena de enunciación es vaga e inexistente, nos parece que en los tres primeros versos se vislumbra bastante bien el sitio desde donde se produce la enunciación. Se trata de una calle. Después comprobamos que para Hulley sería una calle en la que aparece un cortejo fúnebre presentado en estilo solemne, esto lo señala mucho Gubers en su comentario, como si fuera un funeral de Estado, añade Gigante. Llevan a enterrar al cantor Tigelio. Este es el punto de partida de la conversación. En los tres primeros versos, el hablante o satírico establece un tópico o tema sobre el que va a aportar información que considera relevante. El tema consiste en la enumeración de una serie de tipos de personajes, no son individuos, aparecen estos tipos en plural, y nos remiten a una o varias categorías que quedan subsumidas en el comentario hoc genus omne, valoración peyorativa del satírico, que da una información más sobre hoc genus. Están tristes por la muerte de Tigelio, que se convierte en un nuevo tema al que se añade una nueva información, que es esa información, ese comentario, ese rema, es la que más dinamismo comunicativo aporta al principio de la sátira. Quipe benignus era. Aunque esta frase no tiene sujeto explícito, en la anterior aparece Tigelli, un genitivo subjetivo en una predicación nominalizada, morte Tigelli. Este sujeto subyacente es el tópico activo en la mente del lector que identifica sin ninguna ambigüedad en él al sujeto. Tigelli era benignus, era generoso. Cualidad en principio positiva, pero dado el carácter bajo de la panda de admiradores que lo rodeaban y que lo lloran, sospechamos que no se trataba de ser generoso, se trataba de ser pródigo, derrochador, que no en vano aparece en el mismo verso, en el 4, como vicio rehuido por el siguiente individuo presentado por el satírico. Contra, señalaría con el dedo, en el mismo espacio, en el mismo espacio de enunciación, la calle, el lugar en el que él está viendo a todos estos. Recordemos que el catálogo que tan frecuente en la épica, en la sátira también tenemos mucha acumulatio retórica, mucho catálogo. Entonces va a ir señalando deísticamente porque está pronunciando esta sátira sermo de conversación de muchas conversaciones, ¿no? Entonces digo que sospechamos que no es generoso sino derrochador, que no en vano aparece en el mismo verso como un juicio rehuido por el siguiente individuo presentado por el satírico, al que señala con el dedo, y que también se encontraría en el mismo espacio que el satírico domina con la mirada. Horacio no considera benignus a Tigelio. ¿Por qué le llama benignus? Desde su perspectiva de lingüista, Tarrino piensa que el término reproduce la opinión de otro, en este caso de la tropa que llora al cantor. Desde mi perspectiva siempre literaria, yo también veo que este es la opinión de otro. Tigelio era benignus a los ojos de esa tropa, y Horacio está haciendo ese eco, irónicamente, de su voz. Es un término citado, dice ella, podría entrecomillarse. A esto es a lo que Sperber y Wilson le llaman ironía citacional, que está en la base de la parodia. O sea que, de manera, en el cuarto verso ya empieza la polifonía, como revela Quipe. Quipe, Yo no sabía todo esto que ha aportado Sevi. Yo sí sabía que Quipe prestaba un matiz irónico a los contextos en los que yo me lo había encontrado, pero naturalmente no había hecho una investigación sobre esto. Según la gramática tradicional, aporta ella, esta es una partícula explicativa de origen conversacional.
Estudiosos más recientes, entre los que se encuentra Núñez, ponen de relieve que Kuipe aparece en contextos dialógicos, y si se trata de un discurso monológico, revela su carácter polifónico. Se produce un salto en el tipo de justificación. La justificación de la tristeza de estos truanes era morte tigelis, un ablativo de causa, un adjunto del predicado maestum ad solicitum. En cambio, la aportación introducida por Kuipe proporciona una explicación al conjunto de toda la información desde que empieza la sátira. Del nivel representativo se pasa al nivel interactivo. Ya no se trata de una explicación del contenido de una predicación, sino de una observación sobre este primer enunciado. Por eso, Kuipe es considerado un conector discursivo que además tiene un carácter muy marcado de aserción afirmativa, que viene a reforzar la información a la que alude, aportando algún tipo de conocimiento no compartido por el oyente. Si esto es así, sí, esto es así, y yo te voy a decir por qué. Naturalmente, yo siempre que he traducido esto, que he leído esto y lo he traducido porque soy muy maniática traductora, pues decía, claro, es que era generoso. Claro, están preocupados, triste, es que era generoso. Núñez observa que con esta partícula el hablante hace partícipe al interlocutor de su propio universo de creencias. De ahí su presencia habitual en contextos dialógicos. De acuerdo con el análisis literario, llegamos a la misma interpretación de Kuipe benignus erat. Serían palabras citadas irónicamente de la nenia que los componentes del cortejo funeral irían entonando. Si había mimae, si había gente de la farándula, entonces es de suponer, por eso decía que lo enlazaba con lo que decía Zoe, de que irían no solo cantando, sino moviéndose. El efecto, dada la incongruencia entre el canto solemne y los desarrapados que lo entonaban, sería paródico. Como en todos los géneros relacionados con la muerte, esta nenia incluiría una laudatio del difunto, pero en este caso, curiosamente, alabarían una sola virtud, la única que les interesaba a todos estos parásitos, la generosidad extrema. La reducción de la alabanza, de la laudatio, a la prodigalidad de Tigelio los desenmascara por ironía de autotraición. La parodia sirve de clave a la ironía. Ser benignus con putas, mimas, curanderos, etc. se convertía de virtud en vicio. Su generalidad sería más bien prodigalidad, derroche. El resto del verso también sirve de clave a la ironía. Contra hic, por el contrario, este otro, temiendo que se diga que es prodigus, es decir, temiendo que se diga que es prodigus, ¿por qué? Porque prodigus es un término negativo. El satírico señala a un individuo que teme ser considerado así. Tras leer el texto completo parece que se trata de una ironía catantífrasis. Si no somos muy cuidadosos, decimos una ironía catantífrasis. Benignus afirmaría lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Esto es prodigus. ¿Pero dónde se localiza esta inversión semántica? ¿Es esto lo que la nenia quiere comunicar? No. No. La nenia quiere comunicar benignus en sentido positivo. En primer lugar, el análisis lingüístico señala que prodigus no es un antónimo de benignus, de manera que no tenemos una simple ironía por antífrasis. Aquí la contradicción no se sitúa entre los dos significados de la ironía, el denotado, es decir, lo que se dice con benignus, y el connotado, lo que se quiere dar a entender, que es prodigus. Para entender la ironía hay que escrutar la función pragmática del enunciado y, en general, la relación del enunciado con sus contextos. Eso ya lo decía el grupo Mi. El coro alaba sinceramente la generosidad de Tigelio, pero el satírico que incorpora esta laus a la sátira niega su capacidad para esa valoración positiva, porque los guía el afán de lucro, de modo que señala su distanciamiento irónico hacia ella mediante Kuipe, lo que equivale a rechazar la alabanza, a negarla por provenir de una voz desacreditada desde el principio. Recordemos el peyorativo o genus omne. La contradicción en la que se basa la ironía se localiza en las valoraciones enfrentadas de la turba y del satírico, es decir, en las valoraciones de la turba que entran en contradicción con la valoración del satírico. A continuación, el satírico se dedica a censurar el mal uso del dinero. El término benignus ha sacado a relucir el verdadero tema de la conversación. Este comentario se convierte en tópico
en el que se ancla un nuevo comentario introducido por la partícula contra en el mismo verso 4. Comentario que a su vez presenta un nuevo tópico y un personaje anónimo aparentemente presente en el espacio de la enunciación al que el satírico señalaría con el dedo y caracteriza como opuesto a Tigelio en el uso del dinero. Contra raya tal oposición. Ic es un tacaño. Le sigue un derrochador en el verso 7, y en el verso 12 un nuevo tacaño, Pufidio. En la secuencia lineal del discurso se van encadenando tópicos y comentarios que hacen avanzar la comunicación. Esto es lo que Panuy llama el dinamismo comunicativo. Esto es muy importante para una sátira que es sermo, fundamentalmente. El siguiente personaje señalado, un derrochador, aparece señalado en acusativo, marcando también gramaticalmente la oposición al anterior. Este nuevo personaje, es tópico de un nuevo comentario, gasta en comida por encima de sus posibilidades. Cierra la presentación de este con una secuencia en la que se hace eco de la opinión del público. Laudatir ab is, culpatur ab illis. Es alabado por unos y es culpabilizado, es condenado por otros. Los verbos de lengua aquí empleados apuntan a actos de habla que realizan juicios opuestos entre los que componen el auditorio del satírico. Unos alaban al derrochador y otros lo censuran. Estos últimos son los cómplices del satírico, los que comparten opiniones negativas sobre los demás con él. Esta oposición, alabanza versus acusación, toma forma en la intervención de representantes de cada una de estas dos opciones en la siguiente secuencia. Pufidio, en el clímax de la serie de los que usan mal el dinero, no solo es tacaño, es también un avaro que persigue y arruina a los jóvenes dependientes que aún están sometidos a un padre severo. El satírico le presta discurso directo al representante del que culpabiliza a Pufidio. Máxime quis non Júpiter, gran Júpiter, ¿quién no exclama esto cuando ha oído lo que he dicho, ¿no? Este interlocutor comparte el punto de vista del satírico. La pregunta retórica está formulada de tal manera que solo cabe la respuesta ¿quién no? Todos. Todos pondrían el grito en el cielo y se escandalizarían y condenarían a Pufidio por su conducta. Pero incorpora también a la conversación a un tímido defensor de Pufidio que le hace una objeción al satírico, ad in se pro quaestus sum facit. No es del todo un miserable, no es del todo la intervención de un adversario, por eso creo que hay que ser metezar más. Gasta de acuerdo con sus ingresos, no se arriesga a arruinarse. Ad es un marcador típico de movimientos de reacción, sobre todo con la función comunicativa de hacer una objeción, que aparece en contextos dialógicos, según Cron. Este no le lleva la contraria al satírico, no es un adversario, solo pretende suavizar la condena. El satírico proyecta en el texto reacciones diferentes y enfrentadas, porque culpatur es la de los que se pondrían de parte del satírico y laudatur será la opinión del que, si no adversario, por lo menos crítico con el satírico. Y en efecto, a este le contesta el satírico haciendo avanzar su argumento en contra del avaro, que no sabe ni siquiera disfrutar de sus ganancias, recurriendo por primera vez a un ejemplo sacado de la literatura. Aquí estamos, perdón, pero yo he empezado, estoy mirando y me faltan unos cuantos minutos, de modo que voy a emplearlos. Procuraré abreviar, pero voy a emplear. A este le contesta el satírico haciendo avanzar su argumento en contra del avaro que no sabe ni siquiera disfrutar de, y pone el ejemplo de Menedemo, el padre severo de la comedia de Menandro. Es curioso que marque el comentario en el que caracteriza a Pufidio como un personaje cómico con el deístico al principio en la pregunta y al final de nuevo en el cierre. A pesar del deslizamiento hacia la comunicación literaria con la incorporación de una comparación de la víctima de la sátira con un personaje cómico, se mantiene el recurso oral de darle presencia a Pufidio y viveza a la conversación. Es decir, los elementos literarios, propiamente literarios que tenemos, no interrumpen la conversación. Hasta aquí el satírico, interlocutores y víctimas han compartido el espacio de la enunciación y la conversación se ha ido desarrollando con coherencia en zigzag de un extremo al otro,
en el uso del dinero, del extremo de la prodigalidad al de la tacañería, con un pródigo nombrado Tigelio en primer lugar y un avaro nombrado al final del pasaje, haciendo una composición en anillo y una disposición artística muy bien pensada en Quiasmo. No se puede decir que Horacio se volviera descuidado por escribir sátira. Por otra parte, los personajes criticados se autotraicionan inconscientemente, porque al evitar un extremo en el vicio caen en el otro, no menos malo. Todos tienen en común que huyen de un tipo de conducta que dañaría su fama, sin darse cuenta de que irónicamente caen en el extremo opuesto, en el vicio opuesto, y se convierten entonces en víctimas del satírico. En la sátira programática 1.4.33 dice el poeta que quienes son censurables tienen miedo a sus versos. En 1.2 aparece ya representado ese miedo a perder la fama. Metuens, verso 5. Sordidus asquean quod parvi nolis averi, verso 10. Faman timet, 12. Pérdida, perder la fama, y esa pérdida de la fama se la deben a la acción censora de esta sátira. De manera que nos encontramos con una dimensión metapoética que no ha sido señalada, antes en el arranque de 1.2 que anticipa el programa desarrollado por Horacio en 1.4. Tras esta introducción, y en esto me voy a entretener ya bastante menos, incorpora un nuevo interlocutor hipotético que favorece el avance del discurso. Si quis nun quaera quo res haec pertinet, illum dum vitam stulti vitia en contraria currum. Esto ha sido muy estudiado por todos los que han estudiado el interlocutor adversario transicional, que esto es una acuñación de nuestra maestra. Adversario transicional. Lo que pasa es que no siempre es un adversario. Entonces es mejor la última definición de Sarlan, que es interlocutor de transición, simplemente, porque a veces no pone ninguna pega. Es que aquí no es un adversario. Dice, puede que alguien se pregunte ¿a dónde lleva todo esto? Es decir, el que se pregunta eso no está siendo un adversario, está pidiendo más explicaciones sobre el discurso del satírico. Aquí tenemos un problema que hay que abordarlo ya, que ya lo tenemos señalado, en el verso 7, cuando dice un siper conteris abicur, si le preguntaras a este, si uno le preguntara a este, una segunda persona de carácter indefinido, puede ser un interlocutor, puede ser el mismo satírico. Si quis nun quaera, esto aparece, este tipo de interlocutor aparece mucho en Persio. Es una especie de procedimiento retórico para hacer avanzar el discurso, pero es un interlocutor completamente indefinido e introducido por el poeta. Es que el poeta aquí, aec res, se refiere al contenido de su discurso. Entonces, es una reflexión sobre el propio discurso. No añade nada. Solo requiere una explicación y es dum vitam stulti vitia in contraria currum. Bueno, pues yo ya no me entretengo más, ¿no? Ni os entretengo más porque la sátira es riquísima y bueno, pues no sé, las páginas finales, cuando esté todo corregido, si no llegarán a 40, ya veremos. Con esto damos por terminada la presentación de nuestro trabajo, que estoy segura de que se comprenderá mejor que en la exposición oral, en la exposición escrita, donde una puede ir hacia atrás, ¿no? Porque es verdaderamente bastante, es un problema, no es entender perfectamente y aplicar el método. El problema es que la exposición es muy difícil, es muy compleja. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues